En este video trataremos con el tema de atributos. Los atributos son básicamente características que una entidad tiene. Por ejemplo, si se tratasen de personas, podríamos hacer que su atributo fuera su edad, su estatura, cosas por el estilo. Son datos personales en ese caso, ¿cierto? Que la entidad, en la medida que circula con el sistema, los lleva consigo. Siempre se puede leer, ¿cierto? Se pueden tomar decisiones en base a ello. También podrían ser atributos, por ejemplo, tipos de cliente o alguna otra clase, ¿cierto? De, digamos, de valor representativo para efectos de tomar decisiones en el sistema. Y los atributos también, ¿cierto? Se pueden cambiar durante el proceso. Los entidades pueden empezar con ciertos atributos, con ciertos valores, pero posteriormente, ¿cierto? El mismo proceso puede hacer que cambien esos valores de atributo y por lo tanto, ¿cierto? Se vayan alterando las decisiones o cualquier, digamos, necesidad que yo tenga en términos del procesamiento. Entonces, en ese sentido, son bastante útiles porque muchas decisiones, muchas situaciones que en el fondo uno quiere representar a veces con simulación, pasan precisamente por esas características de la entidad que yo necesito, ¿cierto?, de alguna manera representar. Existe también, y hago el paralelo ahora para que también lo tengan en cuenta, existe, ¿cierto?, la posibilidad de que trabajar también con distintas entidades, ¿de acuerdo? A veces hay situaciones donde yo puedo representar con un atributo algo que también podría representar a través de distintas entidades. Por ejemplo, si existen clientes preferenciales, y clientes normales, eso lo puedo representar con un atributo, por ejemplo, en un campo que tenga un valor 1 o 2, representando, ¿cierto?, si es preferencial o no. Y la otra forma sería con dos entidades diferentes, la entidad cliente VIP y la cliente normal, ¿ya? Y obviamente la, el resto del proceso tiene que adaptarse a reconocer si, ¿cierto? Si yo estoy, digamos, tratando de tomar una decisión en base a una entidad diferente, o bien tengo que preocuparme de leer el atributo. Por lo tanto, puedo modelar quizás cosas muy similares, ¿cierto? Pero una es a través del atributo y otra cosa, ¿cierto?, a través de la entidad. De hecho, también los tipos de entidades se pueden cambiar durante el proceso. Pero por el momento, ¿cierto? Lo vamos a ver con atributos, ¿ya? Y después, ¿cierto? En otros videos veremos con qué otra clase de modificaciones o características, digamos, de los individuos podemos asociar como para poder también tomar decisiones en distintas partes del proceso. Para comenzar, los atributos se pueden asignar sus valores o cambiar sus valores de varias formas. Dos de ellas son las que tenemos aquí. Existe el assign, ¿ya? Y el assign attribute. Son, digamos, súper similares, que ya vamos a ver cuál es la diferencia. Esa es una forma a través de estos elementos. Como ven, se parecen un poco a un proceso, pero tienen las esquinas recortadas. Entonces estos assign en realidad no tienen internamente tiempo de proceso ni nada. Son solamente, digamos, elementos que me permiten asignar valores, en un caso, ¿cierto?, a los atributos solamente. Y el assign general, de hecho, puede a más cosas, pero también a los atributos. Esta es una forma. La otra forma, que en realidad es como cuando uno parte el sistema, en Data Definition, si nosotros vamos, por ejemplo, a las tablas que existe la tabla de atributos. Si se fijan, la pinchamos ahí y acá abajo en el explorador nos dice, ¿cierto? Bueno, nos mostraría la lista de atributos, ¿cierto? Si es que existieran. En este caso no hemos definido todavía, por eso la lista en blanco, pero es que si existieran, aquí aparecerían todos. Para crear un atributo a una entidad, tengo dos formas de hacerlo. Una es aquí, por ejemplo, le hacemos doble clic y me va a generar una fila donde yo le puedo aquí dar un nombre al atributo. Por ejemplo, podemos poner edad, ¿de acuerdo? Aquí también es posible asignar valores iniciales en esa columna. ¿De acuerdo? Si ustedes abren esto, se fijan aquí, pregunta por un valor y aquí nosotros podríamos asignarle un valor, ¿cierto? O una distribución de función, ¿cierto? Para que asigne un valor. Esa es una forma.
Y la otra es ya, obviamente, en el sistema, pasarlo y a través de uno de estos elementos hacer la asignación de valor que corresponda. Cualquiera de las dos en ese caso sirve como para un valor inicial y también estos elementos, por supuesto, permiten cambiar los valores, ¿cierto?, de los atributos durante el proceso. Vamos a usar, de hecho, los dos aquí en este nuestro mini proceso, ¿cierto?, para mostrar cómo cambian. Vamos a primero con el assign normal y después del proceso lo vamos a hacer que le cambie de nuevo el atributo por otro valor. Ya, vamos a conectar. Conectamos, ¿cierto?, esto. Y vamos a crear otro atributo, ya, que se va a llamar tipo de cliente, podemos decirle. ¿Ya? Pero después es solamente para hacer una modificación del valor. Aquí, por ejemplo, vamos a darle de inicio un valor 1. Ok. Ahí se fijan, está con una fila porque ya tiene un valor asignado. Cuando entre el cliente va a pasar aquí, ¿cierto?, al primer assign. ¿Qué parámetros tiene un assign? Es, como ven, básicamente tiene la etiqueta externa, que le podemos dar un nombre, asignación 1 le podemos poner. Y aquí añadimos a una lista todas las asignaciones que se van a hacer aquí. Se pueden hacer varias. En uno de estos mismos elementos yo puedo hacer varios atributos, asignaciones a varios atributos simultáneamente y también a otros elementos. Esa es la diferencia entre el assign normal y el assign attribute, que era el otro, ¿cierto?, que vamos a ocupar. El assign attribute solamente sirve para asignar, digamos, valores a los atributos, a nada más. El caso, cierto, del assign general es como esto. Además de atributos, permite asignar valores a variables, ya que las variables, cierto, son valores generales en el fondo, simplemente generales del sistema que no pertenecen a una entidad particular, es solamente una variable que el sistema dispone con la cual yo puedo en el fondo tomar decisiones también, ¿cierto? Y que puedo modificar en cualquier momento, que igual que los atributos, pero la diferencia es que no pertenecen a una entidad, sino que le pertenecen al sistema. Y aquí es donde las puedo, ¿cierto?, modificar. Ya vamos a ver, ¿cierto?, también videos con eso. Atributos, esa es la segunda opción. ¿Qué atributo en este caso? Bueno, aquí está la lista desplegable. En este caso vamos a cambiar el tipo, ¿cierto?, de cliente, que originalmente, ¿cierto?, tenía un valor de 1, ¿ya? Ahora lo vamos a poner, por ejemplo, un valor 2, ¿de acuerdo? Y con eso le damos OK y va a ingresar. Y las otras opciones, antes de ir a hacer eso, fíjense, es tipo de entidad. Permite cambiar el tipo de entidad. Por eso le decía, si hay más de un tipo de entidad, esto lo permite cambiar. El otro es entidad, el Entity Picture es la foto de la entidad. A veces, gráficamente, a mí me conviene distinguir algo, por ejemplo, un cliente procesado o no. Y yo le puedo dar al cliente no procesado, quizás un color, por ejemplo, que sea un círculo verde. Y una vez que es procesado, lo pongo, por ejemplo, como un círculo rojo, ¿ya? Y eso lo permite hacer este. En este caso, atributo, que atributo S, y en este caso le vamos a cambiar el valor a 2, ¿ok? Le damos un OK. Y queda ahí, ¿cierto?, el atributo que se llama tipo con el valor de 2. Vamos a hacer otra cosa adicional para que vean también cómo funciona. También un atributo, pero ahora el atributo edad que habíamos creado, ¿cierto? Tenemos el atributo edad, pero el atributo edad no puede ser, ¿cierto?, un número fijo porque es un rango de valores. En este caso, ¿cierto?, nosotros podemos usar aquí una función de distribución de probabilidad para eso. Por ejemplo, si escribimos aquí en vez de un valor fijo, un if por una distribución uniforme que va entre un año, por ejemplo, y 100 años, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a crear. Al
atributo edad le va a asignar, ¿cierto?, un valor entre 1 y 100 según una distribución uniforme. Entonces también lo puedo hacer de esa manera. Le damos OK y aquí, por ejemplo, estamos a dos atributos distintos dentro del mismo assign dándole valores. OK. Vamos a ver el otro. Este segundo le podemos dar, ¿cierto?, el nombre asignación 2. Asignación 2. Y si entramos, nos damos cuenta que aquí el cuadro de diálogo es diferente, porque solamente en este caso se refiere a atributos. Y lo hace, por ejemplo, en este caso, para la entidad activa. Quiere decir que cuando la entidad va pasando por este elemento, le hace, ¿cierto?, el cambio que yo le vaya a decir después. También está, por ejemplo, se le puede hacer una entidad por un número, una entidad en un grupo, una entidad en la cola. También tienes otras opciones, ¿cierto?, que en este caso no vamos a ver por ahora, por ver, ¿cierto?, la forma más básica. El atributo, pregunta aquí a qué atributo, lo vamos a asignar al tipo, ¿de acuerdo? ¿Y qué valor le vamos a dar? Aquí, por ejemplo, quiero hacerlo de otra manera. Podríamos, en este caso, asignarle a ese atributo el valor 3, ¿cierto? Porque lo creamos con el valor 1, le dimos a la entrada el valor 2 para cambiarlo y posteriormente, ¿cierto?, aquí le podemos dar el valor 3. Pero lo vamos a hacer de una manera distinta para que también vean el cómo utilizar el atributo para operaciones matemáticas. En este caso, si yo tomo este valor tipo y escribo aquí esto, tipo, más 1, lo que va a hacer es asignar al atributo tipo el valor que traía más 1, o sea, va a quedar con un 3. Aquí yo puedo, el nuevo valor, ¿cierto?, añadirlo al valor que ya traía, sumarle valores, ¿cierto?, ir agregando valores al mismo atributo en la medida que va pasando por el proceso. Que puede ser, por ejemplo, muy útil para costos o cualquier clase de, ¿cierto?, de ese tipo de naturaleza de datos que yo necesito irlo haciendo acumulativo. En este caso, ¿cierto?, se puede hacer de esa manera. Le damos un OK y queda ahí, ¿cierto? Ahora, en la entidad activa, cuando vaya pasando por ahí, en la variable tipo, ¿cierto?, yo voy a sumarle 1. OK. Y con eso, ¿cierto?, tenemos en el fondo la asignación de los valores. Los valores se pueden visualizar también a través de una variable. Si vamos a la expresión y vamos a las entidades, fíjense que dentro de... No está en esta parte, está acá. Está en los atributos. Acá está en los usuarios definidos por el usuario. Eso es. Está en el menú atributos de propósito especial. Dentro de todas las cosas que están aquí, que como pueden ver, ¿cierto?, también hay varios. Está el de atributos definidos por el usuario. Y aquí puedo elegir también, ¿cierto?, eso, la edad, el tipo, ¿cierto?, que quiero visualizar. Pongamos la edad, ¿ya? OK. Lo vamos a entre 0 y 100, así que lo tenemos ahí, ¿cierto?, con 3 cifras lo podemos dejar. Y aquí les indicamos edad como título. Lo vamos a poner acá a este lado. Y vamos a hacer correr el modelo. Fíjense en esto. Debe comenzar a correr. Está demasiado rápido. Bueno, está funcionando demasiado rápido, pero se ve aquí la visualización en realidad. ¿Qué es un detalle con respecto a la visualización de los atributos? Tiene un pequeño problema, podemos decir, que en el fondo muestra en el display, ¿cierto?, el atributo cuando es leído por un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí va pasando una entidad, el momento que pase por aquí, va a mostrar aquí la edad. Si esa entidad sigue y llega a otra, lo mostrará en su momento.
Pero si, por ejemplo, cuando pase por asignación 2 una entidad, también va a reconocer, ¿cierto?, su valor de atributo y lo va a cambiar acá y se va a visualizar. Entonces es un contador, un visualizador un poco inestable en ese sentido, ¿de acuerdo? Em, pero sirve para chequear, digamos, cuando uno está construyendo el modelo y haciendo verificaciones, es lo suficientemente bueno como para poder efectivamente comprobar que los valores de los atributos están siendo dados como corresponde. Ahora, por ejemplo, en este modelo, ¿cierto? No estamos usando particularmente los atributos para nada específico. En el video, ¿cierto? De las decisiones, que es en este otro grupo, decisions, ¿cierto? Cuando veamos el elemento decide en otro video, lo pueden ir a chequear, ¿cierto? Buscar el video de decide. Vamos a ocupar estos atributos para tomar decisiones, porque una de las formas en que tiene decide para decidir es precisamente a través de atributo o alguna otra clase de valor, como veremos. Por el momento conocemos qué son los atributos, cómo asignarle valores, ¿cierto? Y qué se puede hacer matemáticamente con ellos dentro del sistema.